El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será el final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos amigos, que sintonizan esta Santa Eucaristía Digital desde tantos países del mundo entero. Qué alegría tenerlos con nosotros. Nos presenta el Evangelio de este día la explicación que Jesús le da a la parábola del trigo y de la cizaña. El trigo y la cizaña se parecen mucho. El trigo y la cizaña crecen en las mismas zonas. Pero el trigo da buenos frutos y la cizaña frutos tóxicos. Por lo tanto, como dice Jesús en otro pasaje del Evangelio, por sus frutos los conoceréis. Por eso yo quiero proponerles dos sencillos mensajes para nuestra reflexión en este día. Primero, esta parábola hace un llamado muy concreto a no posponer nuestra conversión, porque en cualquier momento el segador vendrá. Y la pregunta es, ¿y qué somos? ¿Trigo o cizaña? Miren, montones de veces la gente me ha hecho esta pregunta. Padre, supongamos que yo soy una persona muy mala, pero muy mala. Pero si en el último momento de mi vida yo me arrepiento, ¿Dios me perdona? Y yo siempre respondo, sí, en teoría sí, solo que hay un problema. Me abren los ojos y me dicen, Padre, ¿y cuál problema? Y les digo, ¿y cómo sabe uno? ¿Cómo hace uno para saber cuál es el último momento de la vida? Porque ahí ya tenemos un problema. Porque no necesariamente uno sabe que el último momento de la vida es el último momento de la vida. Por ejemplo, una bala perdida en la mitad de la frente no te dio tiempo para saber que era el último momento de la vida. Una muerte repentina, un paro cardíaco, un derrame cerebral, un accidente de tránsito no te dio tiempo para saber que ese era el último momento de la vida. Por lo tanto, consejo, lo mejor no es pensar de esa manera. Primero, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda en esta vida. Puede ser mucho tiempo, como puede ser poco tiempo.
Y la muerte aparece cuando menos lo esperamos. Puede que estemos a un día de morir y no lo sabemos. Puede que estemos a una semana de morir y no lo sabemos. Puede que estemos a un mes, a un año, a 10, a 15, a 20, a 30. No lo sabemos. Segundo, porque la muerte puede llegar al amanecer, como le ocurre a un bebecito recién nacido. La muerte puede llegar a media mañana, como le ocurre a un niño. La muerte puede llegar al mediodía, como le ocurre a un joven. La muerte puede llegar a media tarde, como le ocurre a un adulto, o la muerte puede llegar al caer la tarde, como le ocurre a un anciano. Es más, puede llegar hoy mismo, o puede llegar mañana, o puede llegar la otra semana, no lo sabemos. Por lo tanto, no podemos aplazar la conversión y no podemos justificar nuestros pecados, no. Nos olvidamos que el tiempo para convertirnos, para cambiar de vida, para arrepentirnos, para enmendar el camino, para pedir perdón y para perdonar es este tiempo. Porque luego ya no habrá tiempo, ya no habrá tiempo. Y como no sabemos ni el día ni la hora en que llegará el segador, es decir, no sabemos ni el día ni la hora en que llegará la muerte, pues es una verdadera necedad, es una verdadera torpeza aplazar nuestra conversión. Por lo tanto, debemos estar alertas, vigilantes, no dormirnos y confiarnos, porque recordemos que el demonio existe, lo acaba de decir Jesús en este evangelio, y anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien tentar, buscando a quien alejar del camino, buscando a quien hacerle perder el estado de gracia. Por eso debemos estar vigilantes, despiertos y no dormidos. Y la mejor manera de estar despiertos es perseverar en la vida de piedad, en el estado de gracia santificante, en la oración continua, en el estudio y la formación de la fe católica, en la participación en los sacramentos, en el alimento de la palabra de Dios, en el amor filial a la Santísima Virgen María, en poner al Señor como el centro de nuestra vida. Primer punto para nuestra reflexión. Segundo punto, Jesús en este evangelio nos cuenta cuál es la manera de actuar del diablo, como así lo dice el Señor en este evangelio, la manera de actuar del enemigo. Y la manera de actuar es esta: confundir. Confundir. Por eso mezcla la cizaña con el trigo. ¿Y saben para qué? Para confundirlas. Sí, el enemigo es experto en sembrar cizaña. El enemigo es experto en sembrar la confusión. Es decir, en el mezclar siempre la verdad con el error, en revestir la mentira y el error con las apariencias y con los colores de la verdad. Y de esa manera seducir fácilmente a los que se dejan engañar. Y lo hace, como dice este evangelio, cuando las personas duermen. Cuando las personas duermen. A mí me llama mucho la atención dormir. ¿Se acuerdan cuando Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan al huerto de Getsemaní? Jesús estaba padeciendo y los invitó para que lo acompañaran. Y estos tres, ¿qué les pasó? Se quedaron dormidos, mientras que Judas estaba vendiendo al Señor. Qué impresionante. Mientras los buenos duermen, el malo sigue trabajando. Sí, amigos, el enemigo le encanta aprovechar los momentos en que las personas están dormidas para actuar. Y entonces vestir al pecado con los ropajes de la verdad. Vestir la mentira con los ropajes de la verdad. Vestir la herejía, la apostasía, la inmoralidad y lo obsceno con los ropajes de la verdad. Y los que defienden los errores, lo impúdico y lo inmoral, pareciera que predicaran la verdad,
Pero no, sus frutos son como los de la cizaña, venenosos, tóxicos y dañinos. Por eso es importante no estar dormidos y vigilar, estar atentos. Es muy importante no fiarse de las apariencias, porque aunque la cizaña se parezca al trigo, no es trigo. Y aunque el lobo se vista de oveja, no es oveja, es simplemente lobo. Y en su naturaleza, el lobo quiere engañar a las ovejas para matarlas. Y la cizaña, aunque se parezca al trigo, es venenoso. Pero la mayoría de la humanidad no duerme, prefiere dormir. Prefiere la indiferencia, prefiere la indolencia. A mí no me importa, que piensen como quieran, que actúen como quieran, que cada uno haga lo que quiera. Sí, no les importa que la inmensa mayoría de los países en el mundo, como a manera de complot, en todos sus planes de gobiernos, consideran como de interés transversal aprobar el aborto legal, aprobar el matrimonio igualitario, aprobar la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, aprobar la eutanasia, aprobar todas las perversiones morales que nos podamos imaginar. Y por más que la iglesia y sus ministros le griten al mundo que eso es cizaña, que eso es cizaña, muchos se porfían y se empeñan a creer que no es así, que es trigo, que lo que crece es trigo, cuando lo que está creciendo es una planta mortal. Miren, amigos, nuestra iglesia acoge a todas las personas, a todas. Ama a todas las personas, a todas, y respeta a todas las personas, a todas. Pero no acepta las desviaciones. Acoge al pecador, claro que sí, pero rechaza el pecado. Igual que puede acoger a un ladrón, pero no puede aceptar que siga robando. Igual que acoge a un asesino, pero no puede aceptar que siga asesinando. Acoge a una persona que ha sido corrupta, pero no puede aceptar que siga delinquiendo. Lo mismo, acoge con amor a las personas que tienen tendencia hacia su mismo sexo, pero no acepta sus actos. No olvidemos que Jesús vino a llamar a los pecadores, pero para que nos convirtiéramos. No podemos olvidar eso. Por eso a la adúltera, sorprendida en adulterio, le dijo: anda, vete, yo tampoco te condeno, pero en adelante no peques más. Muchos se quedan con la primera parte: anda, yo tampoco te condeno, pero no dicen la segunda parte. Y la segunda parte es importante: pero no vuelvas a pecar, no peques más. Lo mismo le dice el Señor a aquella persona que tiene una tendencia hacia su mismo sexo: anda, vete, yo tampoco te condeno, pero en adelante no peques más. Pero ¿cuál es el problema? El problema está cuando las personas no solamente se conforman con tener la tendencia, sino que se convierten en promotores de esa tendencia y en ocasiones en impositores de esa tendencia. Por tanto, una cosa es que se tenga la tendencia hacia su mismo sexo y otra cosa es que promuevas y obligues a que todo el mundo lo acepte como algo normal y que incluso insinúes que todo el mundo debería de serlo. Ese es el problema. De hecho, la palabra de Dios rechaza esos actos. Lean Génesis 19, 1 al 29. Lean Romanos 1, 24 al 27. Lean 1 Corintios 6, 9 al 10. Lean 1 Timoteo 1, 10. Y apoyándose en eso que dice la palabra de Dios, la iglesia enseña que los actos sexuales entre personas del mismo sexo son intrínsecamente desordenados y son contrarios a la ley natural. Pero atención, la tendencia no es pecado. Si una persona tiene la tendencia y se esfuerza por vivir en castidad, no es pecado. Lo mismo pasa
por ejemplo, con los hombres que nos gustan las mujeres. Es una cosa natural. Pero entonces, porque me gustan las mujeres, yo voy a dar rienda suelta a mi tendencia. No, debo ordenar una tendencia que es natural. Lo mismo un hombre soltero que se siente atraído hacia una mujer casada, se tiene que dominar. Una mujer soltera que se siente atraída por un hombre casado, se tiene que dominar. Un hombre casado al que le guste otra mujer que no sea su esposa, se tiene que dominar. Y una mujer casada que le atrae a otro varón que no es su marido, pues también lo mismo, se tiene que dominar. Pero volvamos al evangelio. El enemigo quiere presentar a la cizaña como si fuera trigo, confundiendo a las personas. Y por eso, si alguien habla directamente de estos actos entre personas del mismo sexo, lo tildan de intolerante, de intransigente y de homófobo. Y por eso se inventaron esa palabra, homofobia, para acusar a todo aquel que no esté de acuerdo con ellos. Por tanto, ¿qué debe de hacer una persona que tenga esa tendencia y que quiera vivir como Dios le pide que viva? Pues luchar con la tendencia. Y hay muchísimos testimonios de personas que tuvieron esa tendencia y hoy ya no la tienen. Y hay personas incluso casadas, que tuvieron la tendencia y hoy no la tienen. Por tanto, vuelvo y repito, a las personas hay que quererlas, hay que amarlas y hay que respetarlas y orar por ellas. Pero otra cosa muy distinta es que se quiera imponer en el mundo eso como una cosa normal. Perdónenme, pero a Dios no le parece normal. Perdónenme, pero la Biblia, a la palabra de Dios no le parece normal. Y perdónenme, pero a la naturaleza no le parece normal. Al lado de esto, se promueve la cizaña del aborto. Aborto que se camufló como la cizaña en todos los países, en todos, con las mismas 3 excusas: malformación del feto, peligro de la muerte de la mamá y violación. Miren el primer caso, malformación del feto. ¿Qué estamos diciendo con eso? Hombre, que las personas que no son bajo los estándares de este mundo, es decir, no son bajo los estándares normales para este mundo, se pueden morir. Lo llaman aborto eugenésico. Si tú vas a tener un bebé que le falta una manito, que le falta un piecito, que le falta algún órgano o que a alguno no le funciona bien, te dicen, tú tienes derecho a matarlo. Padre, pero solo es malformaciones graves. Ok. ¿Y quién determina que es una malformación grave o no es una malformación grave? ¿Quién determina eso? Usted deja la puerta abierta y en malformación, entre comillas, malformación, cabe todo. Miren, en Holanda están matando a los niños que nacen con pie plano. Eso es una malformación grave para ellos. En España, el país con menos niños con síndrome de Down, porque consideran que los niños con síndrome de Down son malformados, que no merecen vivir. Y los matan. Pero no solo los matan, además son héroes cuando los matan. Traslademos la lógica que los malformados no pueden vivir a personas que ya crecimos, estamos adultos y de repente sufrimos un accidente y perdimos una mano. Si los malformados no deben de vivir, entonces deben matar a todos los malformados aunque sean adultos. Amigos, muchos moriríamos ahí. No es sino que nos ven el rostro y malformados, venga para acá. No, terrible. Pues el día de mañana van a decir, los feos no pueden vivir. Y a correr, muchachos, todos, a correr. Porque ¿quién determina qué es feo y qué es bello? ¿Quién determina qué es malformado y qué no? Ustedes conocen la historia de Tony Meléndez. Si no la conocen, búsquela en internet. No tiene manos. No, nació sin bracitos.
y toca guitarra con los pies. ¿Y cómo es que voy a matarlo? Porque le faltan manos. Y saben, lleva esperanza a todo el mundo. Y así tenemos 1000 ejemplos de muchísimas personas con limitaciones físicas que son ejemplo y que son mucho más completos que nosotros. Pero está el segundo caso, violación. Padre, la violaron y hay que matar al niño. Ay, terrible. Primero, es falso que queden embarazadas muchas de las mujeres violadas. La inmensa mayoría de mujeres que son violadas no quedan embarazadas. ¿Sabían eso? Porque psicológicamente ellas se bloquean a sí mismas. Ocurre una, lo llaman así, esterilización psicológica. El susto las esteriliza por un instante. Eso es comprobado científicamente. Pero supongamos que efectivamente quedó embarazada. ¿Vamos a matar al niño? ¿Vamos a matar al inocente por el culpable? Es decir, ya el niño no solamente tiene un papá violador, sino que va a tener una mamá asesina. Y abortar no le quita el título de mamá, te hace mamá de un hijo muerto. En ese aborto pagan inocentes por culpables. Padre, pero es que si yo tengo ese bebé, me va a acordar toda la vida a ese violador. Ok, denlo y denlo en la adopción. Que hay muchos esposos que no han podido tener hijos y desean tener un hijito así sea adoptado, pero no lo mates, por Dios. A un mal de violación le vas a sumar un mal de aborto. Un mal de aborto. Miren, en estos 14 años y medio de ministerio sacerdotal he hablado con muchas chicas que han sido violadas y he hablado con chicas que han abortado y créanme, el trauma más difícil de borrar es el del aborto. Porque en la violación, sí, sufren mucho, pero a la larga fuiste víctima. Pero en el aborto fuiste victimario. Por lo tanto, un mal no se cura con otro mal. Mejor dalo en adopción. Y el tercer caso, que el peligro de la muerte de la mamá, que es otro argumento que se defiende para estar a favor del aborto, de la cizaña del aborto. Mire, ese caso es muy fácil de resolver. Los avances de la ginecología y la obstetricia hoy hacen prácticamente imposible tener que decidir entre la vida de la mamá y la vida del niño. Tenemos tal tecnología para estudiar a los niños con informes prenatales, para operarlos intrauterinamente. Tenemos tal tecnología que ya somos capaces de salvar las 2 vidas. Cuando un médico te dice, ¿cuál de las 2 vidas? Dile, mentiroso, la salve a las 2. Las 2. Y generalmente se salvan las 2. En el caso extremo, casos aislados, que tengan que escoger la vida de uno de los 2, ¿cuál se escoge? La de los 2. Doctor, salve a los 2. Y si intentando salvar a los 2 se muere uno, pues es distinto. Pero las 2 vidas hay que salvarlas. Y la inmensa mayoría de los casos se salvan. Mis amigos queridos, no nos dejemos confundir. El enemigo quiere presentarnos la cizaña como trigo. El enemigo nos quiere confundir. El enemigo nos quiere presentar el pecado, la mentira, como algo bueno y verdadero. Arrodillémonos ante el Santísimo y acojámonos al amparo de la Santísima Virgen María. Y que Dios nos ayude y nos proteja y nos vuelva apóstoles de la verdad en medio de un mundo que tiene tanta confusión. En medio de un mundo donde el enemigo no duerme y sigue buscando a los que están dormidos para confundirlos y presentarles la cizaña como si fuera trigo. Amén.